Es una norma en general que en los videojuegos haya uno o más enemigos que se conocen por una única razón: ser unos cagapalos de primera, ya sea porque resisten mucho tus ataques, o porque son inusualmente veloces, o porque propinan mucho daño, o tal vez por alguna habilidad en particular que poseen, o puede ser hasta por una combinación de dos o más de los factores anteriores. Y es que en la franquicia Metroid tampoco se salva de esta clase de enemigos. El día de hoy voy a explicar lo que son, a mi humilde consideración, los enemigos más molestos en todos y cada uno de los juegos de esta franquicia, y voy a incluir a los juegos originales que fueron reemplazados en el canon por un remake. Antes de continuar, te pido por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube, y si te suscribes a mi canal, me ayudarás a crecer y a seguir produciendo contenido de Metroid. Tu apoyo es fundamental y yo te estaría eternamente agradecido. Ya no me queda nada más por decir, así que vamos a continuar. Es el primero de todos los juegos, y hay algo que tengo que decir al respecto. La verdad es que debido a la programación del juego y a su jugabilidad anticuada, más de un enemigo enfrentado en este juego puede suponer un problema. Todos te harán pasar un mal rato, de eso no cabe duda. Aún así tenemos que elegir a alguien, y tengo a los bichos indicados. Sí, hablo en plural, porque estos enemigos comparten algo en común: aparecen en los tubos de aire de manera infinita. Los Zeb de Brinstar, los Giga en la tierra de Kraid, los Gamets en Norfair y los Zebo en la tierra de Ridley. Su conducta es muy simple: salen de los tubos de aire, se colocan a tu misma altura y luego se arrojan contra ti. Si hacen contacto, te harán daño. ¿Por qué cayeron de mi gracia? Bueno, no solo es porque siempre van a reaparecer sin importar a cuántos de ellos mates, sino que suele haber más de un tubo de aire en un corredor donde aparecen. Quiere decir que en lugares como estos pueden aparecer estas criaturas al frente y detrás de ti, a veces más de dos en cada lado. Por lo general es un auténtico infierno tener que esquivar o acabar con esas criaturas antes de que te toquen, y resulta muy difícil salir ileso en una emboscada como esta. Pero ¿sabes qué es lo peor del asunto? ¿Sabes qué es lo que hace que esas criaturas se merezcan el deshonroso título de enemigos más molestos de Nestroid? Que tú puedes pensar que por el hecho de abandonar una sala infestada de estas cosas, estarás a salvo de ellas. Lamento informarte que estos bichos son capaces de golpearte en pleno cambio de habitación. Es decir, en cuanto un bicho de estos se te arroja contra ti y a ti se te ocurre abrir una puerta y huir a otra habitación, en plena animación de cambio serás impactado por el bicho en cuestión. Pobre de ti si tu energía está a niveles críticos en un caso como este, porque seguramente tendrás que decirle adiós a tu partida. Es por eso que tal vez quieras dedicar tus esfuerzos a buscar el ataque barrena, porque esta mejora es el arma definitiva en contra de estos enemigos tan castrosos. El premio en este juego, entonces, se lo llevan todos los enemigos que salen de los tubos de aire. Pasamos al segundo juego, el de la Game Boy. Metroid 2 nos llevó a SR-388, un planeta distinto a Cebes en donde pudimos ver numerosas criaturas nuevas. Debo sincerarme y decir que ningún enemigo me supuso un problema. Ninguno excepto los Metroides Gamma. Estos bichos pueden aparecer en lugares muy estrechos donde apenas si hay espacio para luchar, y el rayo eléctrico que expiden de sus cuerpos puede derribar tus misiles. Es cierto que no son los Metroides más poderosos del juego, pero esos detalles que acabo de mencionar los vuelven los Metroides más molestos del juego. Créanme, prefiero enfrentar a un Metroide Omega que a uno Gamma en condiciones poco favorables. Y sí, no los estoy contando como jefes, porque si bien ya no reaparecen cuando los matas, enfrentas a muchos de ellos y eso los hace comunes. Por eso, el enemigo más molesto de Metroid 2 se los lleva el Metroide Gamma. Es hora de hablar del juego que es el preferido por muchos, y con justa razón. Super Metroid, al ser un juego ambientado nuevamente en Cebes, resulta normal que muchos de los enemigos vistos en Nestroid fueran rescatados para esta entrega. Pero la mejor parte es que también vimos a criaturas nuevas, y es una de estas nuevas criaturas que reina en este juego como el enemigo más odioso. Hablo, por supuesto, del Jumping Maw. Si ubicas a este enemigo, entenderás por qué lo elegí, pero si no, entonces permíteme explicarte. Este monstruo se caracteriza por quedar estacionario en los suelos en espera de una presa, como Samus. Cuando te acercas a su rango de alcance,
el Jumping Mao se estira con tal de atraparte con su mandíbula. Si lo logra, te arrastrará hacia su espacio y te quitará energía hasta que decidas soltarte. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que estos bastardos suelen encontrarse encima de picos, así que si te agarran, no solo sufrirás el daño que te hacen, sino que te llevarás los pinchazos adicionales de las trampas que están debajo. Y el peor de ellos se encuentra en Maridia, aguardando debajo de una arena movediza en espera de que te acerques para que te arrastre y te envíe a otro lugar a donde no quieras ir. Puedes destruirlos con un supermisil o congelarlos incluso, pero eso no quita que son unos auténticos cagapalos. El peor enemigo de Super Metroid, Jumping Mao. Metroid Prime es otro favorito de la gente, tanto que compite con Super Metroid por el título de mejor juego de la franquicia. Esta vez nos transportamos a Talon 4 y podemos ver a un gran número de criaturas nuevas como a la especie pirata inteligente dentro de la organización de los piratas espaciales. O peor aún, los fantasmas Chozo. A ver. Tiempo. Primero que nada, en este juego los enemigos no son tan fastidiosos, pero al momento de elegir a uno me veo obligado a elegir a los fantasmas Chozo. Es cierto, casi siempre puedes ignorar el combate contra ellos, pero hay momentos en donde te ves obligado a enfrentarlos, ya sea porque impiden que recojas algún objeto importante o porque su derrota activa algún mecanismo clave para avanzar. ¿Pero qué es lo que los hace malos? Bueno, es por su habilidad de volverse invisibles, momento que aprovechan para cambiar de posición y atacarte de manera furtiva. Para rematar, cada ataque de ellos que te alcanza te causará aturdimiento y tu visor se nublará con un poco de estática. Puedes eliminarlos con relativa facilidad empleando los supermisiles, pero en la dificultad más alta necesitarás 2 disparos de estos proyectiles y un disparo del rayo cargado para vencer a un único fantasma. Pero como he dicho, existe una oportunidad de que casi todos los enfrentamientos contra los fantasmas se pueden evitar, y en cualquier caso, se vuelven fáciles de localizar cuando obtienes el visor de rayos X. Por desgracia, eso cambió en Metroid Prime 2, pero de eso hablaremos más adelante. La cuarta entrega numerada de la serie en 2D supuso un giro radical a lo que estábamos acostumbrados. La trama se volvió lineal, Samus finalmente interactuó con otros personajes y vimos la personalidad de Samus por primera vez. Además se introdujo al Parásito X, que es el principal antagonista de este juego, tanto que todas las criaturas enfrentadas aquí son copias de esta forma de vida, salvo por algunas y muy contadas excepciones. Entre todas las criaturas del juego, ¿cuál se lleva las palmas a mi criterio? Fue complicado escoger a uno, casi me decanté por el Key Hunter X debido al daño exagerado de su aguijón, pero este queda en segundo lugar. Así pues, el primer lugar se lo lleva el X azul. Hablamos de un parásito X en estado natural cuya biología se vio alterada por exponerse a temperaturas gélidas. A diferencia de otros X, este te hará daño si lo llegas a tocar debido a que Samus tiene en su sangre el ADN Metroide, y como bien sabemos, los Metroides tienen al frío como su mayor debilidad. Tan pronto como encuentras a uno, este te va a perseguir y te quitará 60 puntos de energía si llega a tocarte. Puedes aturdirlos si les disparas, pero la cosa se vuelve más complicada si hay más de uno de estos parásitos, y te verás obligado a maniobrar bien si no quieres que te toquen. Cuando obtienes el traje climático tras vencer a cierto jefe, ya podrás absorber sin miedo a este tipo de parásitos, y te recuperarán hasta 30 unidades de energía. Entonces ya no hay nada malo con ellos, ¿verdad? Pues no, porque será justo en este punto que ya no te perseguirán, sino que van a huir de ti hasta desaparecer de la pantalla. Aún puedes dispararles para aturdirlos y poder alcanzarlos sin muchas complicaciones, pero esto se vuelve un poco más difícil cuando escapan que cuando te persiguen. Tenemos suerte de no haber visto a este parásito en Metroid Dread, ¿no crees? Este juego no necesita introducción, es el remake del primer juego de 1986 y presenta una historia expandida. En esta ocasión, los enemigos que salen de los tubos de aire no ocupan el lugar más alto, y eso porque su peligrosidad se redujo mucho debido a que ya no te hieren en plena transición de puerta. Por lo tanto, el enemigo que ocupa el podio no es otro que el Cebesiano negro. Es un pirata cebesiano pero de exoesqueleto negro, caracterizado por ser más rápido, mucho más resistente y bastante más mortífero que un cebesiano rojo común. Se encuentran en ciertos puntos de la nave nodriza, y luchar contra ellos es opcional, pero por algo se llevan el premio. Verás, en la secuencia final de autodestrucción, tras derrotar al último jefe del juego, te verás obligado a enfrentar no a uno, sino a 2 de estos cebesianos en el hangar de la nave nodriza. Lidiar con uno ya puede resultar complicado, ahora imagínate tener que hacerlo con 2 de ellos. Ay de ti si llegas a esta batalla con energía baja. Ay de ti si juegas una partida al 15% ya fuere en modo normal o difícil. Si mueres aquí,
regresarás al último punto de guardado, deberás volver a vencer a Mecha Ridley, atravesar la secuencia de autodestrucción y volver a desafiar a este par de sebesianos. La mejor forma de ganarles es mediante un exploit que consiste en aproximarse a estos piratas con tu salto espacial, luego volar a una superficie alta y apuntar diagonalmente hacia abajo. Esto hará que los sebesianos se detengan en la cornisa y disparen hacia el flanco izquierdo sin parar, y allí puedes aprovechar para matarlos con tus disparos de plasma. En un short te explico mejor este truco, así que quizá quieras echarle un vistazo si acaso te hallas en este punto de la aventura. En la descripción de este video te dejo el link al short. Así pues, los sebesianos negros no solo son los peores y más molestos enemigos de este juego, sino que también son uno de los peores y más molestos enemigos de toda la franquicia. Dije antes que aquí existe un enemigo peor que los fantasmas Chozo. Bueno, estás viendo en pantalla a los piratas de choque oscuros. Son piratas de choque poseídos por un organismo oscuro y puede decirse que se comportan casi de la misma manera que los fantasmas Chozo, pero son aún más molestos por diversas razones. Que puedan hacerse invisibles y cambiar de posición es algo muy problemático en un principio, pero se soluciona tras obtener el visor oscuro. Aquí el problema son sus ataques. Pueden arrojar bombas EMP que llenan de estática tu visor, y pueden dispararte materia oscura que envolverá tu cuerpo y te hará daño residual. No obstante, el verdadero inconveniente es que en la región de Torbus, las puertas se cierran cuando aparecen estos oponentes. Así es, a diferencia de los fantasmas Chozo, contra los piratas de choque oscuros es imposible huir, al menos en Torbus y Torbus Oscuro. Debes derrotarlos sí o sí cada vez que aparecen, o durar el tiempo suficiente hasta que se harten de ti y se larguen. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que el juego te indica que el rayo de luz es lo más eficaz contra estos piratas, cuando la realidad es completamente otra. El rayo oscuro cargado es mucho más efectivo. Un disparo cargado del rayo oscuro puede congelar a estos piratas y luego de eso tienes la libertad de romperlos en pedazos con un solo misil. Pero eso el juego nunca te lo dice, sino que lo descubres experimentando o leyendo alguna guía por internet. Si lo sabías de antemano, perfecto. Si no lo sabías, pues escúchame. No uses el rayo de luz, usa el rayo oscuro cargado y un misil. De nada. Si has jugado a este juego, entonces ya te imaginarás a quién voy a mencionar. Señoras y niñas, con ustedes, los guardianes. Son autómatas alímbicos que disponen de un amplio arsenal. Pueden disparar el rayo básico, misiles o cualquiera de los otros rayos que poseen los cazarrecompensas rivales de este juego. Si los guardianes escalan hasta acá, es porque bloquean todos los accesos cuando aparecen. Y aquí no hay excepciones. Cuando digo que se bloquean todas las puertas, me refiero a todas. Los guardianes se mueven rápida y erráticamente. Sus armas afines tienen efecto secundario y se mueven en parejas o grupos. Pero ¿sabes cuál es el peor detalle de ellos? Que siempre reaparecen. En contraste con los cazarrecompensas rivales, los cuales puedes vencer y ya no regresan sino hasta que abandonas el planeta o estación en cuestión, los guardianes siempre van a reaparecer en las salas donde están programados para aparecer, sin importar cuántas veces los derrotes. Para el colmo, no son pocas las salas en donde los enfrentas, así que prepárate para tener que lidiar con ellos con frecuencia. Si me lo preguntan, considero que los guardianes son uno de los fallos más gordos del juego. El Phaseoide. El maldito Phaseoide. Lo odié en su momento, cuando jugué Metroid Prime 3 Corruption por primera vez, y lo odio ahora. No son tan malos como los guardianes de Hunters, pero sí hacen rabiar de todas formas. Estas bolas de Phazon flotan por ahí y te atacan con ondas expansivas. Solo puedes hacerles daño con el hiperrayo de tu hiperestado, pero cuando crees que los destruyes, verás que se dividieron en dos esferas más pequeñas, y cuando acabas con alguna esfera pequeña, esta se divide en 4 y se arrojan hacia ti en un ataque sacrificial. En la dificultad hipermodo, es probable que un tanque de energía invertido para el hiperestado no te alcance para vencer a un solo Phaseoide, incluyendo sus formas multiplicadas. Lo peor acerca de ellos, a veces no están en solitario, sino que se mueven en parejas, por lo que tendrás que cuidar tus reservas de energía y saber cuándo usar el hiperestado para no salir herido. Pero Aurora, esos enemigos son completamente opcionales, los puedes ignorar y seguir tu camino. Sí, eso es correcto, pero si tienes interés en conseguir los créditos dorados para desbloquear cosas en la galería del juego, entonces lamento informarte que deberás luchar con algunos de los Phaseoides. Verás, hay algunos que al destruir no se dividen en dos bolas pequeñas, sino que emerge un Phaseoide de color carmesí. Este Phaseoide especial es más rápido, hace más daño y su defensa es superior, pero al vencerlo te deja un crédito dorado que podrás invertir en los desbloqueables.
La cosa es que si no tienes una guía a la mano para ubicar a estos feizoides carmesíes, deberás enfrentar y acabar con cada feizoide encontrado en el juego hasta dar con todos los de color carmesí. Es una tarea pesada, sobre todo en la dificultad hipermodo. No les voy a mentir, nombrar a un enemigo de Metroid Other M como el más molesto del juego fue algo bastante difícil. Pensé en tomar en cuenta solo el modo difícil en donde solo tienes 99 puntos de energía, pero aún así tuve problemas en encontrar al elegido para este juego. Por ende, es muy probable que aquí estés en desacuerdo conmigo, y te pediré que comentes cuál fue para ti el enemigo más molesto de Metroid Other M. Dicho esto, te presento a esta cosa que parece una avestruz gigante hecha de madera, el Groganch. Es uno de los enemigos grandes que enfrentas en etapas tempranas de la aventura, y ese es justamente el problema. Son 3 veces que luchas contra estas avestruces, pero en estas 3 veces tu potencial ofensivo es algo pobre. Con el primer y segundo Groganch solo tienes tu rayo básico, el rayo recarga y tu lanzamisiles. Con el tercer Groganch ya tienes el rayo de hielo, pero este rayo no hace mucha diferencia si soy sincero. ¿Cuál es exactamente el problema? Que esta criatura es resistente, muy resistente, y vencerla es algo muy engorroso en cualquiera de los 3 encuentros. Es muy seguro que de tener el rayo de ondas o el rayo de plasma o los supermisiles, los combates contra estas avestruces serían más amenos, pero desafortunadamente eso no ocurre. En resumen, no es la criatura más peligrosa ni la que más daño hace, pero sí es la que más pereza da, y eso la corona como el enemigo más odioso de Metroid Other M. Es el juego más infame de toda la franquicia, y aún así es uno de los juegos más difíciles cuando te atreves a ir en solitario, a hacerlo en la dificultad difícil, y sobre todo si quieres obtener las 3 medallas de cada misión en las 2 dificultades disponibles. Es por eso que este juego alberga a más de un adversario que puede estresarte a más no poder, pero lo digo de nuevo, solo uno de todos ellos puede hacerse con la corona. El titán de hielo, gente, el titán de hielo. Sé que muchos lo consideran un jefe, pero realmente no lo es, simplemente es una criatura muy poderosa, tan poderosa que en modo difícil es capaz de dejarte KO de un solo golpe, y resiste una barbaridad de daño. Pero se pone peor en la cuarta misión del juego, donde el objetivo es capturar a 4 de estas bestias, y en el modo difícil, el escenario es azotado por una tormenta de nieve que nubla la visibilidad. Imagínate, capturar a 4 titanes que pueden matarte de un golpe, en medio de una tormenta que no deja ver más allá de unos cuantos metros de distancia. Y ojo, porque se pone peor si deseas obtener las 3 medallas en esta misión, en cuyo caso será crucial capturar a un 5º titán para cumplir un objetivo adicional, que da puntuación extra para alcanzar el puntaje requerido que te otorga las 3 medallas. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que captures a 5 titanes y consigas las 3 medallas de la cuarta misión. Si vas en solitario, buena suerte. Si vas en equipo con otros jugadores, entonces más vale que se coordinen muy bien y que lleven el armamento necesario. Samus Returns es el remake de Metroid 2 que salió en Game Boy allá comenzando los 90. El juego me gusta, pero hay algunos detalles que no puedo defender, entre ellos que hayan reducido la variedad de criaturas en el planeta en comparación con el juego original. Quitaron algunos enemigos robóticos como el TPO o criaturas orgánicas como el Scorp. En su lugar, a los desarrolladores se les ocurrió usar a unas cuantas criaturas del juego original y darles formas más fuertes. Pero no voy a hablar ni de lo bueno ni de lo malo del juego, sino del peor enemigo que puedes enfrentar no solo aquí, sino en toda la franquicia. Oh sí, este juego vuelve a ser reinado por el mismo enemigo del juego original noventero, el Metroid Gama. Y es que este Metroid del Averno se volvió mucho peor. Y no es por sus nuevos ataques, movimientos o estrategias, es por un detalle en particular. En el área 3, los Metroides Gama huyen de ti. Así es, cuando los hieres lo suficiente, ellos escaparán mediante unos túneles y reaparecerán en otro sector de las salas donde los enfrentas. Y no es que lo hagan una vez en un combate, sino que pueden hacerlo varias veces y tú deberás perseguirlos hasta que los mates. Si no lo haces, simplemente no podrás avanzar. Esta actitud de los Metroides Gama ha echado por tierra muchos speedruns e incluso ha impedido que muchos obtengan los mejores finales en cada modo de dificultad. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que en el área 3 debes enfrentar y acabar con 8 Metroides Gama. Sí, ¿lo escuchaste bien? 8 Metroides Gama. Y la mayoría de ellos huyen. Así que tienes dos opciones. O procuras matarlos lo más rápido posible, o sufre las consecuencias.
Y llegamos al último juego de esta lista hasta nuevo aviso. Si algo tengo que destacar de Metroid Dread es la inmensa variedad de criaturas que existen, entre las originales y las que el Parásito X da forma. Pero el rey de este juego no es ninguno de ellos, sino que es un Emi. Sí, estoy considerando a los Emi por la sola razón de que el juego no los considera como jefes. Y eso es lo chistoso, el juego no considera a estos robots como jefes, pero sí a las unidades centrales que los controlan. ¿No me creen? Pues véanlo por ustedes mismos al jugar en el modo Ola de Jefes, y verán que este modo no incluye a ningún Emi, y sí a los cerebros azules. De entre todos los Emi, el peor de todos, el más molesto de todos, es, sin lugar a dudas, el Emi amarillo, o conocido por su número de serie, 04SB. Que este robot tenga el poder de la aceleración lo dice todo. Es el Emi más difícil de perder si llega a descubrirte, y es tan veloz que puede llegar a alcanzarte con mucha facilidad. El escenario donde lo encuentras ofrece algunos medios para evitar que te siga persiguiendo, como el cierre de algunas escotillas. Pero hacer esto tampoco es tan simple cuando no te sabes de memoria el mapa. Más te vale hacer buen uso de tu camuflaje para evitar que te vea, porque si lo hace, bueno, no hace falta que te diga lo que puede pasar. Oh, ¿creíste que habíamos terminado? Cuánto lo lamento porque esto lo menciono como bonificación. Hay que prestarle atención de vez en cuando a Metroid Prime Pinball, y es lo que voy a hacer justo ahora. El enemigo que se corona aquí como el más fastidioso y odioso son los piratas espaciales. ¿Por qué? Bueno, todo se debe a que ellos te disparan misiles que te persiguen. Ningún enemigo común en este juego representa un problema considerable, ninguno excepto los piratas, por lo que debes procurar siempre acabar con ellos lo más rápido posible. Y eso implica manejar bien los flippers del tablero para golpear la morfosfera hacia el ángulo correcto. Y pues nada, esos han sido los que son, para mí, los enemigos más molestos, odiosos, fastidiosos y más miserables que existen en cada juego de Metroid. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con todos o en desacuerdo con algunos? Siéntete libre de comentarlo. Una vez más, te pido por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Y si te suscribes a mi canal me ayudarás a crecer y a seguir produciendo contenido de Metroid. Tu apoyo es fundamental y yo estaría eternamente agradecido. De mi parte no me queda más que aportar, así que solo queda despedirme y desearte lo mejor. Soy Aurora313 y nos vemos en el siguiente video.